Muy bien, pues vamos a dar gracias y dar inicio a esta fiesta con Dios. Susi. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí todos unidos, juntos, listos para recibir de ti, Señor. Gracias por las palabras que nos has dado hasta este momento y lo que tienes y lo demás que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a escuchar a Dios, ¿de acuerdo? Miren, hemos estado aprendiendo que la vida divina es Dios mismo. En el Espíritu, el nuevo Espíritu que Él hace nacer de sí mismo, cuando Dios te engendra y te hace nacer de nuevo, te hace una nueva creación, Él lo hace en tu espíritu. Gálatas 4:6 dice que Dios envía a tu corazón el espíritu de su Hijo, y esta es la manera en que somos una nueva persona. Entonces, entender eso es algo que es enorme y que cada persona debe de permitirle al Espíritu Santo, que es el único maestro disponible para enseñarte la verdad vivencial. Pero entender esto es el fundamento de toda tu vida como hijo o hija de Dios. Y luego viene el aprendizaje de cómo vive esta nueva criatura, cómo funciona. Porque si yo soy una nueva creación y sigo accesando el sistema vivencial humano, nunca voy a participar realmente de la vida divina. Y entonces nos encontramos en esta dicotomía o división interna de estar hablando por un lado de que somos hijos de Dios y por otro lado manifestando que somos en realidad todavía funcionamos como hijos de Adán. Y hay una enorme discrepancia entre estas dos naturalezas, ¿no? Son completamente opuestas, son completamente incompatibles, son completamente irreconciliables, porque en Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios debido a que los designios de la carne, o en otras palabras entendido, de la naturaleza humana, son enemistad. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, cuando vivimos buscando agradar a Dios desde el marco de la naturaleza humana, pues ten ya por entendido que no hay manera de agradar a Dios. ¿Sí? No importa qué esfuerzos una persona haga, qué sacrificios haga, y esto es congruente con toda la enseñanza del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 13 habla de ese tipo de acciones. Dice, si yo aún diese todos mis bienes y llegar al punto de dar mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces puedes ver que el pensar y actuar dentro de la naturaleza humana es completamente incompatible con Dios. Entonces, hemos estado aprendiendo cómo Dios nos hace sus hijos. Y lo hace, de acuerdo a Romanos capítulo 6, uniéndonos a Jesús. Cuando una persona viene a Jesús y le recibe, lo que Dios hace de inmediato es recibir a esa persona, humana, pecadora, corrupta, heredera de todo el legado adámico, unirla a Jesús en el punto de su muerte, para destruir juntamente con Jesús a ese espíritu humano, esa persona humana que no tiene remedio.
¿sí? Porque Dios no está en el negocio de reformar al ser humano, sino de hacerte una nueva persona. Entonces en Romanos 6 podemos ver cómo Dios hace este trabajo asombroso y que no es en la capacidad humana, no hay manera de hacer esto, pero Dios sí lo hace. Y entonces al darle muerte a lo que Dios llama el viejo hombre, ¿qué hace enseguida? Te resucita juntamente con Jesús. Ese es el nuevo nacimiento, esa es la nueva creación. Y ese debe ser nuestro punto de partida, ¿te das cuenta? Y aunque tristemente muchísimos, incluyéndome yo, vivimos por décadas no entendiendo esto y no sabiendo vivirlo, pero la realidad es que esta es la acción de Dios. Aquí empieza la obra de Dios. Y de acuerdo a Juan 1:13, estas personas que recibimos a Jesús, dice, palabras de Jesús, dice, ya no son engendrados ni de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Y esto es maravilloso, porque habla de ser hechos, esta nueva criatura es un hijo o hija natural, legítimo de Dios. Y entonces nuestro asunto es aprender a vivir desde ese punto hacia adelante. Ya soy una nueva creación. Bueno, en Romanos capítulo 6, el Espíritu Santo empieza a enseñarnos la vivencia y dice en el versículo, voy a darles el versículo exacto para no errar. Versículo 11. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a personalizar eso. Y si escucho individualmente al Espíritu Santo, Él me dice, así también tú, considérate muerto al pecado y considérate vivo para Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante. Y es que cuando Dios ve a un ser humano que a quien Él no ha engendrado, sino que es producto de la descendencia del linaje adámico, Dios ve a un ser que existe en muerte. ¿Sí? Y por eso en la Escritura el Espíritu Santo nos habla y dice, estaban ustedes muertos en sus delitos y pecados. Y cuando estaban en esa condición, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él los resucitó y los hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Entonces puedes ver algo maravilloso en esta acción de Dios. Que, repito, es el fundamento de tu existencia como hijo o hija de Dios. Vemos que Dios nos engendra, somos una nueva creación que ya no tiene que ver absolutamente nada con el ser humano que originalmente fuimos. Y para asegurar eso, en este mismo capítulo de Romanos 6, el versículo 6, dice, el Espíritu Santo dice, sabiendo esto, lo voy a personalizar, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin o para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que yo ya no sea esclavo del pecado. Y el versículo 7, ¿el cuerpo del pecado fuera nosotros todavía? el viejo hombre. Okay.
Okay. El viejo hombre. El Porque mi cuerpo de cuerpo pecado es el esclavo del pecado. No habla del cuerpo físico. Ujú. No tiene nada que ver con el cuerpo físico. Tiene que ver con el espíritu humano. Y ese agente que, por ejemplo, tú oyes la lógica humana, no es que somos pecadores, es que soy pecador. Bueno, esa persona sigue expresando su realidad y diciendo, es que así nací. David hablaba, el rey David hablaba en los Salmos y dice, es que yo nací en pecado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ese marco que ha encerrado la identidad de lo que somos, es a donde Dios va. Y eso es lo asombroso de la obra de Dios. Él va a la raíz del problema y dice, yo lo voy a arreglar destruyendo a esa criatura y creando una nueva. Entonces, a los ojos de Dios, una persona que está aquí en la tierra, y nosotros le decimos, está vivo porque ahí anda, y Dios dice, está muerto, porque no tiene vida divina en su espíritu. La muerte es un estado de existencia vacío de la vida de Dios. ¿Sí? Entonces, la maravillosa noticia es, Dios me recibe, me une a Jesús para que ese ser pecador que yo fui sea traído a juicio y sea traído a muerte, juntamente con Jesús. Y el versículo 7 de Romanos 6 tiene algo muy hermoso porque dice, y porque he muerto, he sido justificado del pecado. Vamos a dejar eso ahí para que los que tienen oídos para oír oigan lo que el Espíritu les dice y lo mediten y le permitan ampliar eso en sus corazones. Porque he muerto. O sea, vamos a verlo invertido, ¿no? Si no muero, no soy justificado del pecado. Sin muerte no hay justificación. Pero porque he muerto, entonces toda la deuda del pecador queda cumplida en la sentencia divina que dice la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y ese ser espiritual, pecador, ha sido traído a juicio, ha sido traído a muerte, y la justicia de Dios se ha cumplido sobre esa persona. Pero la gracia es que Dios me hace una nueva persona y me da vida juntamente con Jesús. Así como Jesús no se quedó en la tumba, recuerden que la muerte de Jesús es por causa del pecado. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 4, Dios nos dice allí que lo que la ley no pudo hacer, porque la naturaleza humana no podía jamás cumplirla, Dios lo hizo condenando al pecado en la carne de su Hijo. O sea, Jesús fue puesto a muerte porque fue hecho pecado y como pecado fue juzgado, sentenciado y ejecutado. Y le puso fin al problema del pecado en Jesús. Y por eso es que allí está el fundamento del nuevo nacimiento. De otra forma, imagínense la manera en que muchos lo hemos recibido y estamos en un conflicto racional, aparte de todos los conflictos teológicos que pueda haber, pero un conflicto racional, un conflicto de razonamiento es, a ver, entonces, ¿quién soy?
pues que soy pecador, pero ya soy una nueva criatura, pero es una nueva criatura pecadora, no puede ser, pero, y estamos allí. ¿Y cómo vives eso? Pues en una gran confusión, y Dios no es Dios de confusión. Entonces, claridad en este asunto es vital para que cada uno de nosotros podamos estar invertidos en crecer y aprender a ser esta nueva criatura, esta nueva persona que Dios nos ha hecho en Él. Así que desde esa plataforma hablamos verdad y recibimos la provisión de Abba para cada nueva criatura, porque esta nueva persona vive de Dios. Esta nueva persona no existe sin la provisión divina. Y hay un compromiso o una obligación eterna y absoluta que Dios tiene con esta nueva persona. ¿Sí? No hay absolutamente nada en su existencia que no sea la responsabilidad y la obligación del papá suplírselo a sus hijos. Y es desde ese contexto que Jesús habló en el capítulo 6 de Mateos y nos dice, ¿por qué te afanas de la provisión? Ahora, eso no se lo dice a un ser que es hijo de Adán, porque a Adán Dios le dijo, tu vida de aquí en adelante va a ser en afán. O sea, la naturaleza humana se afana porque así es su realidad. Tiene que ver cómo le hace. Vive tratando de suplir sus necesidades y por eso está esclavizado a ese esquema. Pero la nueva creación ya no está en maldición. En la carta a Gálatas, el Espíritu Santo dice, Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibamos la bendición. Y en Efesios capítulo 1 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces la nueva creación vive en la provisión absoluta de Dios. Bueno, este es un punto de conflicto, ¿no? En la etapa inicial de nuestra vida como hijos, porque nos vemos y no sabemos todavía pensar, entender la vida divina, y entonces nos encontramos batallando con un raciocinio que ya traemos formado, que funciona en el esquema humano, pero que es completamente ajeno a la realidad divina. Y el esquema humano mide las cosas como Tomás. Lo que veo, lo que toco, lo que cuento, lo que agarro, eso es real. Y lo demás no es real. El esquema divino dice, por fe andamos, no por vista. ¿Y qué es eso? Fe es el conector a la fidelidad de Dios. Sí, en el lenguaje humano fe puede ser una religión, puede ser un montón de cosas. Pero en la verdad divina fe es una cosa nada más. Fe es el poder que Dios te da para que puedas creerle de manera absoluta. Y fe siempre está conectado a los compromisos de Dios contigo. Por eso en Hebreos 11, la definición que el Espíritu Santo nos da, que es preciosa y profunda, es pues la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo con estos ojos físicos todavía. Y no hay cómo darle la vuelta a eso. Esto es parte vital de la nueva creación. Vive por fe. El justo, por la fe,
vivirá. Entonces, ocuparnos de crecer esta nueva persona que ya somos por gracia, es el secreto de aprender a participar en la vida de Dios. Y de descubrir y recibir y disfrutar la provisión constante de Dios a nuestras vidas. Y esa provisión tiene que ver con todos los aspectos de tu vida. La provisión a tu espíritu es la vida divina. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Las 12 columnas, como le llamamos, de la vida de Dios, del carácter de Dios, de lo que Dios es. Todo eso provisto a tu espíritu, para que tú vivas amor, vivas paz, vivas gozo, vivas fe, vivas benignidad, vivas todo lo que Dios es en tu espíritu todo el tiempo. Por eso es vida eterna, porque te es provista sin interrupciones. Para cumplir ese compromiso, Dios, que es esa vida eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se instalan en tu espíritu. Estas son palabras de Jesús, Juan capítulo 14. Él dice, si alguna persona recibe y guarda mis palabras, y guardar quiere decir creérselas, vivencialmente, no teóricamente, entonces mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Este nuevo espíritu es incorruptible. Lo que Dios crea en ti es un espíritu incorruptible, es un espíritu compatible con Dios. Y Dios, que es espíritu, viene a tu espíritu para vivir en tu espíritu. Y desde allí, donde no hay distancia entre tú y Dios, Él va a estarse dando a ti. ¿Sí? Él va a estarse facilitando a tu espíritu para que abunde en ti, y en las palabras de Jesús, sobreabunde, de manera que lo que Dios es fluya de tu interior como ríos de agua viva. Y tú seas entonces un manifestador de Dios. Y esa es la provisión primaria. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, ¿qué es eso? En las 3 semanas pasadas hemos estado aprendiendo qué quiere decir negarme a mí mismo. Porque Jesús lo puso como una condición para poder vivir su vida. Él dijo, si quieres venir en pos de mí, entiende eso como si quieres andar donde yo ando, si quieres ser como yo soy, si quieres vivir lo que yo vivo, entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Qué es tomar tu cruz? Para muchos humanamente es andar sufriendo. Para Jesús es Romanos capítulo 6. Reconócete muerto al pecado. ¿Sí? No acceses ya la existencia humana. Y preséntate a Dios para que recibas lo que Dios quiere poner en ti. Y aquí está la conexión entre estas dos explicaciones de la misma verdad. El propósito final de Dios es ser uno contigo y que tú seas uno con Él. Esta mañana en la sesión que tenemos localmente, una persona, estábamos platicando en el grupo y una de las personas decía, es que el Espíritu Santo le estaba mostrando cosas, ¿no? Y le recordó de las palabras de Jesús en Juan 15, donde Jesús dice,
que debemos permanecer en Él y Él en nosotros. Dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahí está descrito este propósito que estamos hablando, ser uno. Pero luego, de inmediato, el comentario que hizo esta persona fue, es que yo debo estar consciente que Dios está conmigo, que siempre está conmigo. Y aprovechamos eso para empezar a entender, a ver, es más grande que eso, ¿sí? Porque conmigo, ¿qué quiere decir? Pues Susi está conmigo ahorita y yo estoy con Susi. Cuando Susi no puede estar con nosotros, no la vemos, ¿no? Y algunos preguntan, ¿dónde está Susi? Pues ¿por qué? Porque no la ven conmigo. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera, no, es que Susi está en mí? No necesitan ver a Susi. Si me están viendo a mí, están viendo a Susi. ¿Ven el problema que se origina aquí adentro? Pues es precisamente lo que tenemos que entender. Dios viene a habitar en tu corazón, en tu espíritu, el espíritu nuevo, no el viejo. El viejo es enemigo de Dios. Dios le ha dado muerte y tú y yo tenemos que aprender a ya no ubicarnos allí. En el nuevo espíritu, soy templo de Dios. No hay distancia. Ya no le hablo a Dios que está en el cielo. Ya no lo busco en lugares. Ya no ando buscando su presencia, vivo en su presencia. Y ahora tengo que aprender a vivir de su provisión. Y su provisión está presente. La provisión a tu espíritu es la primaria. Y en las palabras de Jesús dice, las demás cosas son secundarias a esto. Todo lo demás, pan, comida, vestido, dinero, tararararara, vendrá por añadidura. Esto fija o establece un orden en la provisión de Dios a tu vida. Si no quieres recibir o aprender a recibir la provisión a tu espíritu, no vas a ver la provisión a lo demás. Aunque en la misericordia de Dios Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos o injustos, pero no tenemos idea, amados hermanos, de la dimensión de la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Pero no va a ser a nuestra manera. ¿Sí? No va a ser porque pidamos un montón de cosas. Es que le estoy pidiendo a Dios que me dé esto y que me dé aquello y que yo quiero esto y yo quiero. ¿Corazón divino o corazón humano? Israel es un ejemplo en el Antiguo Testamento de esta relación imposible entre lo divino y lo humano. ¿Sí? Y en múltiples ocasiones Dios habla de su relación con el pueblo humano, porque no está aislando nada más Israel y, es que los judíos son malos. No, es el ser humano, es la naturaleza humana. Y Dios escogió a este pueblo para muchos propósitos y entre ellos el demostrar que no importa que Dios haga compromiso con los seres humanos por su naturaleza no son compatibles con Dios. Y Dios le dice a Israel, ¿cuántas veces yo he querido llenar tu boca, pero no me dejas? Si solamente me hicieras caso, yo haría esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto.
Deuteronomio el capítulo 28. Es un capítulo importantísimo, no para nuestra vivencia, ojo, sino para entender el problema humano. Y Dios le habla al ser humano ahí y le dice, mira, estas son las consecuencias si obedeces lo que yo te digo. Y lo resume en esta frase Dios y dice, estas son las bendiciones que te van a perseguir y te van a alcanzar. ¿Alguna vez te has sentido perseguido por bendiciones? ¿Verdad que no pensamos así? Yo tuve un evento con Dios muy fuerte. Estábamos viviendo la crisis económica del 2009-10 y esta señora que está aquí me trajo un paquete de cartas que habían llegado de problemas económicos ilegales. Y yo me hice el machito, ¿verdad? Y le dije, no te preocupes, yo me encargo, tú no te metas. Pero adentro en mi corazón estaba pesado y estaba esperando, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y en ese instante que ella salió de la oficina y me quedé yo solo, el Espíritu Santo me dijo, tú no me crees. Y me cayó tan fuerte eso y le dije, ¿cómo que otra vez no te creo? Y me citó el Salmo 23 y me dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y repitió, tú no crees esto. Nunca lo has creído. Y me hizo ver esa realidad. Sí, yo no tenía una expectativa, no vivía en la expectativa de ser bendecido, de que el bien y la misericordia me andan siguiendo por todos lados. Tenía la expectativa humana de por dónde viene el otro golpe. Aguas, hay que andar así, ¿no? Y si vas a vivir la existencia humana, más vale que aprendas esa lección de cuidarte, ¿no? De ver por dónde te viene el próximo golpe, porque así es la existencia humana. Ese día, Dios confrontó mi corazón fuertemente. Me paró en seco y me estuvo hablando de la importancia de creerle, de respetar sus promesas en mi corazón. Y allí estuvo desarraigando cosas por los próximos días, semanas, meses, para traerme a lo que Él quiere. ¿Saben cómo debemos visualizarnos? Es Dios quiere establecerte, arraigarte en su verdad, para que tu corazón viva de esa verdad. Tu raciocinio funcione en acorde a lo que Él ha prometido hacer contigo y en ti. Que no haya división en tu corazón de Él. Eso es ser uno con Dios. Allí nos quiere traer Él. Pero esto es un proceso que Él tiene que operar en ti con tu participación. Y en el testimonio que les comparto, yo tuve que empezar a aceptar vivir ese proceso. Primero reconociendo su redargüimiento. No me crees, a ver, ¿cómo que no te creo? Pues mira, aquí está esto y no lo vives. Si tú no estás esperando bien y misericordia, estás esperando mal y condenación. Entonces, reconociendo eso, tienes razón. Límpiame. Líbrame, porque esto es una esclavitud. Y en medio de esa enorme crisis que vivimos, Dios empezó a trabajar en ambos, diferentes maneras, pero empezó a establecer esa verdad. Pero Él no establece sobre hablaba yo con Jaime Tamilla, un hermano en Tabasco que es constructor, íbamos manejando hacia otro lugar y hablando de las cosas que Dios nos tenía platicando y le dije, bueno, tú ves ese terreno que estamos viendo aquí a tu mano izquierda, si tuvieras que construir un edificio grande allí, ¿a dónde se va tu mente primero? Pues al cimiento.
¿Y qué harías, Jaime? ¿Le pondrías algo encima de ese terreno? No, no, no. Tenemos que meternos profundo. Tenemos que hacer la obra negra primero. Ah, ahí está la obra de Dios. ¿Sí? Ahí está el trabajo de Dios. Y para hacer la obra negra, ¿qué hay que hacer? Hay que escarbar. Hay que sacar todo lo blando, todo lo corruptible, todo lo que no sirve para poder establecer algo firme, que dure, que aguante el peso, que no se raje ante las presiones que va a ponerle ese edificio encima al terreno. Esa es la obra de Dios. ¿Sí? Tú no lo puedes hacer en ti mismo. Quítate la idea de que Dios está en el trabajo de la superación personal y de... No, 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 no. Él está en el trabajo de hacer de ti un hijo, una hija eternos igualitos a Jesús. Y allí no hay competencia humana. Pero si no participo, pues no acepto ser hecho hijo de Dios. Entonces, vamos a resumir, porque esto es amplísimo, como pueden darse cuenta, pero es importante llegar a un punto de acción, a tener claro, a ver qué me toca entonces hacer. Me toca entender y permitirle a Dios escribir en mi corazón la verdad de quién soy ahora. Y lo que Él escribe en tu corazón lo hace únicamente cuando tú vives el proceso de recibir su verdad, de tomarle la palabra y de permitirle exponer todos los conceptos y creencias y convicciones y vivencias que están en contra de esa verdad en tu vida. Él las conoce todas y las va a provocar para que se expongan a la luz de tus ojos. Él las ve, pero nosotros no las vemos muchas veces. Y entonces vas a tener que vivir el proceso de decirle, te doy la razón, quita esto de mí. Y estar dispuesto a que Él desarme, desbarate, desarraiga, destruya todo ese conocimiento humano que es opuesto al conocimiento divino. Una vez que estás dispuesto a vivir eso, entonces libre de ese yugo racional que es incompatible con Dios, Él va a ponerse a escribir en ti cómo son las cosas ahora. Y eso se llama la renovación de tu entendimiento. Y cuando eso ocurre, tu ser, tu espíritu, funciona acorde al raciocinio divino. Por ejemplo, Jesús. Jesús no razona humanamente. Nada lo razona humanamente. Todo lo razona divinamente. Entonces a él le tienden una trampa, ¿no? A ver, ahora lo vamos a hacer que caiga, porque pues vamos a enseñarle la moneda del tributo a los romanos, al César, y le vamos a preguntar si es correcto pagarle al César o no. Y como él va a tener que decir que es correcto, que es ni modo, porque si no se echa encima a los romanos, pues ahí lo vamos a cachar y el pueblo se le va a venir encima. Y ahí vienen, según ellos ya inventaron la trampa perfecta, no hay para dónde hacerse. Jesús no razona humanamente, no dice, me están teniendo una trampa, a ver cómo les respondo. Él razona divinamente. Y en su explicación de cómo Él vive las cosas, Él dice, las palabras que yo hablo no son mías, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, el proceso interno de Jesús es muy sencillo. Le hacen la pregunta y Jesús, como hijo de Dios, del Padre, recibe la respuesta de su Padre que mora en Él.
Y para el asombro de todos, ni cae en la trampa, porque su sabiduría no es humana. ¿Sí? Y dice las famosas palabras, dad al César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Bueno, ahora entiende, por favor, si tienes oídos en tu corazón para oír al Espíritu Santo, entiende que el propósito de Dios es hacerte igual a Jesús. Y ya te ha hecho nacer de nuevo, si le has recibido, ya eres una nueva criatura, ahora ponte a vivir, ser esa nueva criatura. Vamos a finalizar con esta escritura, que está en 1 de Pedro capítulo 2, y dice, desecha, otra vez es la acción de negarme a mí mismo, desecha toda malicia, toda envidia, todas las detracciones, o sea, desecha, niégate a vivir las cosas humanas y recibe como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. ¿Sí? Entonces, fíjense, me encanta a mí la congruencia, ¿no? De Dios en todo lo que Él nos dice. Porque es lo mismo, es niégate a ti mismo. Aprende a no engancharte por allí. Viene una memoria y el raciocinio humano dice, aguas, porque ya sabes cómo es esta persona. Ya te la hizo una vez. No seas tonto. Malicia. En el esquema humano es necesaria la malicia. Porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero en la vida divina no hay necesidad de malicia. Tienes que desecharla para recibir la leche espiritual. Primero, la primera provisión de Dios es a tu espíritu. Para que tú vivas en tu espíritu lo divino y en ese estado puedas participar de las obras de Dios. Entonces, regresando al mismo ejemplo, esta persona ya te la hizo y ahí viene otra vez. Pero si vas a aprender a vivir la vida divina, te niegas a procesar a esa persona humanamente. Ahora otra tontería sería, no, pues ahora ya borrón y cuenta nueva, a ver qué pasa. Tontería. Lo único correcto es, Padre, ¿qué tienes preparado conmigo para que yo viva contigo en esto? ¿Ves la diferencia? Desecha lo humano, recibe lo divino. Y esa es la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es la que el Espíritu de Dios va a ministrar a tu espíritu directamente. No te confundas con que la leche espiritual es la doctrina de fulano, sutano, porque hay un mundo de confusión. Bueno, ¿quién tiene la verdad? Por eso Pilato le contestó a Jesús, la verdad, ¿qué es verdad? Todo el mundo dice que la tiene. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y el encargado de guiarte a la verdad es el Espíritu Santo en tu espíritu. Y por eso Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga. Y en Apocalipsis dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que mis hermanos, tu vida está provista divinamente.
No hay una situación, absolutamente no hay, porque sería una falla en Dios, sería un acto de infidelidad de parte de Dios el no proveer para que tú vivas todo lo que enfrentas cada día en su naturaleza con su provisión. Pero esa provisión es dada exclusivamente a la nueva creación, en el espíritu de la persona. Y fuera de eso, no es dada. Entonces, entrar a vivir esto, a descubrirlo. Por ejemplo, hay personas que pasamos por problemas físicos, problemas económicos, problemas familiares, problemas de todo índole. Eso es la manera de percibir humanamente las cosas. Pero divinamente son vivencias divinas que mi Padre tiene preparadas para que yo viva en esta situación y en esta otra situación. Si la vida divina no es una vida llena de problemas, es una vida llena de bendiciones en un terreno hostil, opuesto a nosotros. Efesios capítulo 6 dice claramente que estamos en un terreno enemigo. Jesús lo dijo en Juan 17, Padre, estos eran del mundo, pero ya no son del mundo. Y no dijo, les voy a enseñar que sean abusados, sino puso la responsabilidad en el Padre. Guárdalos del mal. Así que todo está provisto en Cristo para la nueva criatura que aprende a negarse a sí mismo, el activar la humanidad que aprendió, y como recién nacido recibe, abre la boca para recibir la leche espiritual no adulterada. Y el que hace esa operación sencilla, cada vez, cada momento de cada día. En las sesiones pasadas hemos hablado, el proceso humano es pensar, sentir y hacer. El proceso divino es negarme al proceso humano y escuchar a Dios para recibir lo que Él me habla. Ejercítate en eso. La capacidad te es provista. En el momento en que Dios ve que eso quieres hacer, su poder entra en acción. Esto no cuesta esfuerzo, porque no opera en poder humano. Y es maravilloso cuando en lugar de estarte esforzando, vives el poder de Dios. ¿Quién quiere comentar? Adelante, Silvia, ahí en Puebla. Te escuchamos. O alguien ahí en Puebla. Adelante. Buenas tardes, Cris y Susi. Hola. Sí, esta plática maravillosa me hace ver con mucha fuerza que efectivamente es imposible que la vieja criatura tenga relación con Dios. Porque la vieja criatura, con el triunfo de Satanás sobre Adán y Eva, recibe la naturaleza corrupta de Satanás. Porque ese triunfo de Satanás fue estrepitoso sobre la humanidad entera. No podemos tener comunicación con Dios, relación con Dios, con esa vieja naturaleza. Y luego en la manera maravillosa como Dios provee todo lo necesario. La muerte de Cristo y a partir de la redención de Jesucristo, todo lo que Dios nos da.
su naturaleza, su paternidad. Es maravilloso cómo Él nos va proveyendo, nos va fortaleciendo y nos va llevando a creerle apasionadamente. Él no se equivoca. Él no se equivoca nunca. Entonces, es maravilloso. Todo hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, que negarse a sí mismo no tenemos que poner a imaginar intelectualmente lo que es negarse a sí mismo, no, sino ser uno con Dios. Uno con Dios, se me hace algo que nos lleva rápidamente a eso. Uno con Dios en el sentido de aceptar, papá, acepto lo que me da, soy una nueva criatura, y esa nueva criatura no tiene nada que ver con la antigua criatura, y lo que me está dando Dios es más allá de mi capacidad de entender. Es más bien con los ojos de mi corazón iluminados que puedo empezar a tocar, a darme cuenta de la inmensidad que eso significa. El domingo pasado también recibimos una comparación muy bella de Dios en cuanto al oxígeno. Para poder respirar, para poder vivir, necesitamos ese oxígeno. Y ese oxígeno es nuestro Papá. En Cristo Jesús, por la dirección del Espíritu Santo. En realidad estamos recibiendo tanto, y estamos dándonos cuenta que si nos entregamos a Dios, entregarnos totalmente, este caminar se vuelve más sencillo, no fácil, sino sencillo. Y yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por tanta riqueza, por tanta gracia y tanta misericordia, a la muerte de Jesucristo en la cruz, a ese plan de Dios maravilloso para levantarnos, levantar a la humanidad, y que podamos de esa manera llegar a cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios y recuperar la vida. En Cristo. Gracias. Gracias. Gracias, Estelita. El Espíritu Santo hilvanando verdad en cada corazón. Usando una analogía de tejer o de textil, ¿no? Es tan hermoso vivir esta obra de Dios, porque al mismo tiempo te hace descansar. ¿Sí? Nos quita de este esquema racional, particularmente cuando hemos abrazado un cristianismo de esfuerzo, ¿no? De esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que Jehová tu Dios te ha mandado. Eso es antiguo pacto, damas y caballeros. Eso no nos corresponde a nosotros. ¿Sí? A Josué se le dijo eso porque Josué no tenía acceso en su tiempo a ser hecho hijo de Dios. Entonces Dios le dijo, yo te voy a fortalecer, yo voy a estar contigo, no voy a estar en ti. ¿Ven el contraste? Entonces hoy tenemos que entender que hay que deshacernos de toda esa mentalidad y de todos esos esfuerzos. Un enorme problema que surge cuando hemos estado invertidos en eso es que como nos ha costado mucho, se ha convertido en nuestro tesoro. ¿Sí? Donde está tu tesoro está tu corazón. Y cuando Dios dice, dame todo eso porque en realidad no sirve, duele. Pero en su amor, Él va a traernos a cada uno a fe para que podamos despojarnos de todo eso. Eso es peso. Eso son cosas que te anclan a una vivencia humana. Por religiosa que sea,
no produce la naturaleza de Dios. Y la voluntad de Él es hacerte libre para que puedas ser uno con Él, como lo hemos estado hablando. Así que gracias, Estelita. Me encanta ver el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere aportar algo este día? Marco, adelante. Sí, gracias. Ayer mi papá me llevó a platicar con una persona que cree en Dios, que ha recibido a Jesús. Y yo creo que estuve platicando como un par de horas por teléfono. Y me estaba ya esta persona platicándome acerca de su situación. Y yo sentía cómo me empezaba a desesperar al escuchar lo que me estaba relatando. Y mi padre me hizo ver que no estaba yo escuchando en su naturaleza, ¿no? Entonces le entregué a mi papá lo que estaba saliendo de mí en esos momentos y él me dio la paciencia para escuchar todo el relato y ya cuando esto terminó, mi papá nos empezó a hablar a esta persona y a mí. Y fue maravilloso cómo él puso las cosas con tanta claridad y decía, pues mira, en este relato que me has hecho, veo, y le repetí, le dije su nombre, ¿no? Pero no veo a Dios, no veo a Dios. Y yo sé que tienes varios años que recibiste a Cristo, y desde que recibiste a Cristo, recibiste al Padre y recibiste al Espíritu Santo, y ellos están morando en ti. Pero Dios no vino a tu vida para acompañarte, para ayudarte, para verte lo que estás haciendo. Dios vino a tu vida para hacer. Y yo percibo que tú no estás dejando que Dios haga. Tú has querido seguir haciendo todo, y tienes ahí una gracia que no estás aprovechando, ¿no? Dios está dando a nosotros por gracia, y esa gracia pues es para que la vivamos, para que Él viva en nosotros, que Él escuche en nosotros, que Él sienta en nosotros, que Él piense en nosotros y que Él actúe en nosotros, y que nosotros estemos en reposo, viendo cómo Él hace todo y gozando y beneficiándonos de todo lo que Él hace, ¿no? Dios le habló unas palabras tan hermosas que me estaba hablando a mí también, porque lo que le estaba diciendo a esta persona me lo estaba diciendo a mí también. Y puso las cosas tan sencillas y tan claras, y realmente entendí
yo, y pienso que esta persona también entendimos juntos, que es muy sencillo, vivir la vida de Dios es muy sencillo, ¿no? Es simplemente no hacer nosotros, ¿no? Sino dejarlo que Él sea el que haga. Y yo a veces como me siento como pescado con el anzuelo, ¿no? Que empieza a a correr por todos lados ya con el anzuelo clavado y a dar de aletazos y todo. Y realmente pues no es necesidad de hacer nada ni afanarse como mencionabas al principio de la charla, sino simplemente dejarlo hacer en nosotros. Ya yo la verdad pues no tengo ahora sí que cara para decir algo, ¿no? Porque pues yo tengo ya en este mes de mayo 3 años y 8 meses que no gano dinero con mi esfuerzo y que estoy viviendo día a día, semana a semana de la gracia de Dios, ¿no? Y que veo con toda claridad cómo Él me ha sacado de la maldición de Adán y que lo único que tengo que hacer es disfrutar el programa que mi Padre tiene para mí, para cada día, para cada situación que estoy viviendo, sea lo que sea de escasez, o sea de enfermedad, o de problemas, o de bendiciones, porque dentro de todo esto Dios derrama toda su bendición en nuestras vidas y nos permite disfrutar de lo que Él está haciendo, y si somos capaces de entrar a este reposo de Dios que Él ha preparado para nosotros y dejarlo a Él que haga todo. Gracias. Gracias, Marco. Otro testimonio importante de aprender a permitirle a Dios ser el que hace las cosas. Y eso es la opción. ¿Quién va a hablar? ¿Tú o Dios? ¿Quién va a pensar? ¿Quién? Y los frutos son incomparables, ¿no? Por muchas ganas que le eches a algo por tu cuenta, no hay capacidad del lado humano para hacer nada divino. Entonces, qué hermoso ser libre ya de esa carga de tienes que hacer algo. No. No, gracias. Mi Padre quiere hacer. ¿Quién sigue? Ricardo, adelante. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien, que no estoy con tan buen internet, pero un privilegio el poder compartir con todos ustedes esta tarde. No solamente sumar a lo que Cris ha comentado, que por supuesto edifica, y el hecho de que creo que hay todavía una decisión diaria que nosotros debemos tomar, y es la misma que en algún momento determinado el Señor puso en el jardín del Edén a Adán y Eva, que tiene que ver con el escoger entre el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y el fruto del árbol de la vida. Nosotros todos los días, y esto es permanente, esta no es una decisión simple y sencillamente de un tiempo, sino tiene que ser diaria, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal es la expresión y la manifestación de todo lo que fue o es todavía, dependiendo de lo que estemos viviendo, nuestro viejo hombre. Cuando en este sentido nosotros estamos tomando todo lo del viejo hombre, estamos aceptando lo del viejo hombre, efectivamente esto va a tener una repercusión en la experiencia diaria que nosotros tengamos y vamos a expresar y manifestar todo lo del viejo hombre. El Señor dijo a Adán, que si es que él comía del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría.
Y de alguna manera, cuando nosotros cada día estamos tomando la misma decisión, es decir, escuchar a la voz de nuestro viejo hombre, escuchar todo lo que tiene que ver con él, el mundo, Satanás, nuestra carne, que es lo mismo, y tomar eso como cierto, es efectivamente alimentarnos de ese fruto, y vamos a seguir expresando y manifestando en consecuencia la muerte. Porque como muy bien decía Cris, nosotros nos encontramos cuando estamos en nuestro viejo hombre, nuestro hombre adámico, nos encontramos en la muerte. De hecho, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante en una de sus parábolas, cuando alguien vino a pedirle seguirle, y él le dijo, primero espera que vaya y entierre a mis muertos. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces él estaba hablando de dos tipos de muertos. Del muerto que estaba en la caja o en el ataúd, y de los muertos que estaban velándolo o que lo estaban llevando. Es decir, habían dos tipos de muertos que el Señor estaba identificando. Entonces, efectivamente, cuando nosotros estamos de alguna manera alimentándonos de ese viejo hombre, creyendo a ese viejo hombre, y este viejo hombre tiene varias voces. No solamente es la voz de nuestro yo y de nuestro ego, que por supuesto es totalmente distinta y difiere de la voz de Dios, sino que está la voz de Satanás, está la voz del mundo, y aún está la voz de la propia ley, de la ley de Dios, que muchas veces en lugar de ayudarnos nos acusa, porque la ley evidentemente tuvo como fin el mostrar el hombre de pecado. La ley tuvo como fin el que nosotros seamos conscientes de que es imposible que en nuestra carne podamos servir a Dios o podamos agradar a Dios. De ahí que el Señor dijo que los que andamos según la carne es imposible que podamos agradar a Dios. Pero sin embargo también tenemos la otra perspectiva, el poder tomar del árbol de la vida. Y tomar del árbol de la vida es todo lo que el Espíritu Santo dice en nuestro espíritu. Y es tomar toda la provisión y la previsión que ya Dios hizo para todos y cada uno de nosotros. Entonces, hay una suerte de que nosotros estamos en capacidad de poder escoger también entre el bien y el mal, que fue algo que se presentó en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, nosotros hoy tenemos el privilegio de poder aferrarnos a la obra maravillosa del Señor en nuestro propio corazón y alimentarnos del árbol de la vida, que es Cristo mismo, que es la palabra viva de Él en nosotros. No olvidemos que Él dijo que las palabras de Él eran espíritu y eran vida. Entonces tienen que esas palabras fluir a través de cada uno de nosotros y comenzar a expresarse a través de la propia vida de Cristo en nuestra propia vida, es decir, las acciones de Él a través de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo. Cristo es el que vive en mí y Cristo es el que se expresa en mí. Los pensamientos, los deseos, la voluntad, las obras tienen que ser de Él, porque nosotros efectivamente hemos muerto juntamente con Cristo, pero hemos sido resucitados también juntamente con Él, para que el nuevo hombre, para que la vida resucitada de Él sea una realidad en nosotros, y efectivamente esa vida nos dé el privilegio de poder enfrentar todos los días de nuestra carne en el futuro. Como decía muy bien Cris, ya es una vida en la que simple y sencillamente nosotros vamos a constatar las permanentes y continuas bendiciones de Dios en medio de un mundo que todavía nos trae aflicción, que todavía nos trae dificultad, pero que la vida de Cristo probó cuando estuvo en la carne y ahora más cuando está en nosotros, que fue glorificado. La vida de Cristo probó en los días de su carne que no hubo absolutamente un problema, una dificultad de ninguna índole, ni aún la muerte, ni aún la traición, ni aún la pobreza, ni aún la riqueza, ni aún cualquier circunstancia humana que lo pueda detener. Él siempre fue victorioso. Y fue victorioso porque la vida de Él es victoriosa. La vida de Él está por encima del ser humano normal, común y corriente, y por encima de Satanás, del mundo y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Así que, solamente en conclusión, es muy importante que cada día nosotros tengamos que tomar una determinación sobre qué fruto queremos comer. Si el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el viejo hombre que efectivamente está juzgado, está crucificado, está sepultado y ha sido desechado por Dios, o comer del árbol de la vida, que es la vida resucitada de Jesucristo en cada uno de nosotros y que va a permitir el que nosotros enfrentemos la vida de una manera totalmente distinta y diferente. El Señor nos dijo que ya no vivamos por nuestra propia vida, sino que ahora vivamos por la vida de Él. De tal manera de que el gran privilegio que tenemos hoy es de vivir por la vida de Él
Y cuando vivimos por la vida de Él, tenemos solamente un resultado: bendición, éxito en lo que efectivamente emprendemos, porque Él es el que nos fortalece, y como dice el Salmo 1, todas las cosas, ¿verdad? Nos funcionan y nos van ayudando a bien. Así que solamente eso, confirmar que es una palabra de mucha bendición y que tenemos que permanecer en esta vida resucitada. Ciertamente el viejo hombre va a estar tratando a cada momento de recuperar territorio. Esto es algo que va a seguir sucediendo, pero dependerá de nosotros si le abrimos el corazón a Él, a la mentira, al engaño, o si le abrimos el corazón a Cristo, que es nuestra verdadera vida. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y en esas últimas palabras está el crecer para salvación, ¿no? O sea, integrándolo a 1 de Pedro capítulo 12, si recibo la leche espiritual no adulterada, crezco para salvación. Entonces hay una etapa, sin duda, en la que transicionamos de la vida en la carne, la vida humana, a la divina. Pero entendamos que es una etapa y que esa transición, como todas, tiene sus bemoles, ¿verdad? Tienen esa inercia a regresar a lo que ya he sabido, a lo único que he sabido, pues es utilizada por el enemigo para provocarte a, como decía Marco, ¿no? A morder el anzuelo, de reaccionar humanamente y de meterte a tratar de resolverlo tú o de hacerlo tú. Lo hermoso de la provisión de Dios es que en el instante en que te das cuenta que has hecho eso, tienes acceso a negarte a ti mismo. El hecho de que te hayas enganchado no quiere decir que estás obligado a seguir todo el curso humano. Y cuando descubres esa gracia, esa provisión de parte de tu papá, empiezas a ejercitarte en negarte a ti mismo, en negarte a seguirle por ese lado y entrar a recibir lo que está provisto para ti. Y allí viene el crecimiento para salvación. Y ese crecimiento sencillamente quiere decir que en Hebreos 6 hay estas palabras, ¿no? Dice, los que tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Que la carne o el alimento fuerte, dice, es para estas personas. Bueno, empezamos con leche espiritual. Dios tiene cosas más grandes que darnos, pero tenemos que aprender este ejercicio de ya no accesar a lo humano, ¿verdad? Y en las palabras del Espíritu Santo inicia con reconocerte muerto al pecado y vivo para Dios. Y eso quiere decir, ya no tengo la opción de irme para allá. Y es un candado muy fuerte, si lo recibes, que ya no te va a permitir estar entre ¿qué hago? ¿No? Sino soy una nueva creación, parto desde allí a lo que me corresponde. Y esto ya queda aquí vedado, cancelado. Eso nos va a ahorrar tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo en este día. Bueno, vamos a llevarnos lo que hemos empezado a recibir. Quiero usar esa frase porque recuerda que el simple hecho de estar en esta charla no sirve de gran cosa si no se vuelve tu vivencia. Y lo importante es que lo que has empezado a considerar recibir, ahora lo recibas en tu vivencia. Le permitas a Dios comprobártelo. Porque en ese ejercicio está tu crecimiento y está el disfrutar la provisión de Abba. Una cosa es ser invitado a la comida, otra cosa es llegar y comértela y llevártela. Sí, y esto es lo que son estos banquetes, son invitaciones a que empieces a recibir y lo lleves a tu vida diaria y allí lo compruebes y lo disfrutes y crezcas en esta nueva hechura que eres en Dios. Susi, ¿quieres dar gracias? Gracias, Señor. Gracias por esto, lo que nos diste hoy, Señor, a través de muchas personas. Y como hace ratito dijeron, todos los días tenemos que hacer una decisión
Gracias porque estamos viendo más y más cómo estamos aprendiendo más y más cómo ser como tú, Señor. Gracias porque tenemos que vivir eso, tenemos que hacer una decisión, vivirte a ti en cada situación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo de nuestra parte a todos ustedes, por favor. Bendiciones. Nos vemos pronto.